Hermanos, vengo con esa carga que cada vez que un pastor abre su púlpito a otro pastor, ¿verdad? Vengo con esa responsabilidad de ser fiel al texto. Spurgeon dijo que el púlpito es el lugar donde está uno más cercano a la presencia de Dios. Y lo dijo, creo que para que el pastor, el predicador que se está preparando a exponer la palabra entienda cuál es la carga y la responsabilidad. Amén, mis hermanos. Así que les mandamos la bienvenida a la Iglesia Bíblica Pan de Vida. Yo pastoreo ahí con mi suegro, Pastor Uz. Estamos en Carrollton, Texas, y la iglesia, el mes de marzo vamos a celebrar ya 17 años. Y es una iglesia que tiene una historia, mis hermanos, que pasamos de transición de iglesia carismática pentecostés a ser hace 3, 4 años ser una iglesia reformada. Si Dios hace lo que Él le place, mis hermanos, y en el plan de nuestra iglesia era convertirlos a una iglesia de sana doctrina reformada. También está acompañada aquí mi esposa de 13 años, mi esposa Merari, y también el hermano Noé de nuestra iglesia, que es uno de los líderes y plantador de la iglesia, y ha sido parte de la transformación. Así, mis hermanos, ya ustedes conocen el texto, ya saben cuál es el que vamos a tocar esta mañana. Y comienzo, mis hermanos, haciéndole la pregunta: ¿alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que convencer a alguien de tu identidad? Hace muchos años, en un viaje de negocios en México, yo perdí mi cartera, mi billetera. Y dentro de mi billetera tenía mi licencia de conducir, mi tarjeta de residencia de los Estados Unidos. Y de ahí entonces, mis hermanos, yo tenía la tarea difícil de ir a la embajada de Estados Unidos para tratar de demostrarles mi identidad. Afortunadamente había dejado mi pasaporte salvadoreño en la habitación del hotel y al menos tenía una evidencia, algo para poder mostrarles, convencerles mi identidad. Con el pasaporte, mi nombre, con esa identidad pudieron encontrarme en el sistema y preparar la carta y los documentos para permitirme poder entrar de nuevo a Estados Unidos. Hermanos, el pasaje hoy de esta mañana toca un tema muy importante. Trata el tema de convencer y probar la identidad de Jesús. Ya el pastor lo ha dicho varias veces y he tenido la oportunidad de escuchar algunas de las prédicas de la serie. Estamos con esa pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Ven? ¿Quién es Jesús? Y basado en esto, mis hermanos, yo quiero hacer una pregunta vital a la iglesia. Quiero hacerles la pregunta: ¿estás convencido hoy de que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo? ¿Estás convencido? Hermanos, ya tienen sus Biblias abiertas ahí, el libro de Marcos, hermoso evangelio, que casualidad ya llevamos un tiempo de estar ahí en el evangelio, ya estamos en el capítulo 13, tengo entendido que a ustedes todavía les falta, pero ya vamos por el mismo camino. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos: 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor para allá, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado. Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Hermanos, oremos de nuevo. Señor, yo te doy gracias por la oración del siervo esta mañana. Qué hermosa oración, Señor, que nos recuerda, Señor, la importancia de lo que estamos tratando esta mañana. Señor, yo reconozco que yo soy polvo, Señor, yo soy un siervo, yo solo soy un instrumento. Señor, que la luz de tu palabra, Señor, alumbre directamente al centro, a lo que hemos venido a tratar esta mañana, de que, como dice ese himno, poner nuestra mirada, pon tu mirada en Cristo. Señor, que el sermón de esta mañana sea tú, solo tú, Señor, la luz centrada en la persona del Salvador, el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Bendice esta sermón, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, uno de los principales objetivos del Evangelio de Marcos es convencer a su audiencia de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Eso lo encontramos en el versículo inicial del Evangelio. Ahí en Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. No era algo negociable, mis hermanos. No era algo que vamos a tratar. No, Él lo dejó muy sentado y firme desde el inicio, que todo lo que, los sucesos, los eventos, todo lo que se está grabado en el Evangelio de Marcos es hablar sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y así lo vemos, mis hermanos, a lo largo del Evangelio encontramos eventos importantes para probar estos dos puntos. Justo antes de este pasaje, en el capítulo anterior, encontramos esa importante conversación entre Jesús y sus discípulos, ¿verdad? En el capítulo 8, versículos 27 a 30. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dices que soy yo? Y ahí vemos a Pedro con esa confesión, dice, bueno, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Entonces llegamos a este pasaje, mis hermanos, en el que Marcos registra este maravilloso milagro de la transfiguración de Cristo. Ahora esa palabra transfiguración es una que usamos en nuestro lenguaje, ¿verdad? Y la pregunta surge, ¿qué es la transfiguración? ¿De qué vamos a estar hablando, mis hermanos? Como lo explica un diccionario teológico, la transfiguración es la revelación de la gloria de Jesucristo poco antes de su muerte, a través de la cual los discípulos fueron capaces de observar parte del esplendor de su gloria. Marcos graba este importante, mis hermanos, evento para continuar con el objetivo de convencer. La palabra clave que yo quiero que nos enfoquemos, convencer. Porque ese, mis hermanos, ese es el objetivo esta mañana. Mi objetivo es convencer a todos que están aquí que la transfiguración afirma y revela la identidad de Jesús y su gloria como el Hijo de Dios y Mesías. La transfiguración tiene muchos detalles, pero tenemos que ir a lo centro, mis hermanos. Lo importante es qué es lo que quiere lograr y quiere afirmar y revelar que Jesús es el Hijo de Dios y Mesías.
Y hay 5 puntos ahí, mis hermanos, que vemos en este pasaje, que están relacionados con su identidad. Si ven ahí en el pasaje, versículos de 1 a 4, su identidad es revelada. Versículos 5 a 6, su identidad es aterrada por los discípulos. Versículos 7 y 8, su identidad es afirmada por el Padre. Versículos 9 y 10, su identidad es ocultada hasta su resurrección. Y finalmente, versículos 11 y 13, su identidad es anticipada. Es anticipada. Veamos el primer punto de versículos 1 a 4. Su identidad es revelada. Marcos nos muestra que la transfiguración revela la deidad de Jesús. Algo importante saber de Jesús, que Él es Dios, el Hijo de Dios, y que Jesús es el Mesías, y eso lo comprueba con la aparición de Moisés y Elías. Uno que es representante de la ley, Moisés, y el otro de los profetas, Elías. Pero ambos, mis hermanos, representan el antiguo pacto que Dios estableció con su pueblo. Si ven ahí, mis hermanos, el capítulo, versículo 2 dice, 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Así que la transfiguración reveló lo que no se podía ver a simple vista. El esplendor y la belleza radiante de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento se vio. Pienso que era algo maravilloso de ver el rostro, la ropa de nuestro Señor brillar. Y hay 2 frases en esta narración de Marcos que nos ayudan a identificar que algo sobrenatural está por ocurrir. Algo impactante. La primera es 6 días después y la segunda es los llevó a ellos solos a un monte alto. El pastor Sugel Michelin dice que la bendición está en la gramática. Y es interesante que estas 2 cosas nos ayudan a entender lo que va a suceder, mis hermanos. Ambas frases invocan imágenes del Antiguo Testamento y nos ayudan a explicar por qué aparecieron Moisés y Elías. Veamos la primera, 6 días después. Esto está marcando el tiempo con un propósito simbólico de lo que va a suceder 6 días después. Hay otro evento en la historia redentora en la Biblia que nos habla de los 6 días en el cual brilló la gloria de Dios desde un monte. Y eso lo encontramos en Éxodo 24, versículos 15 a 16. Nos cuenta cómo se designaron 6 días de preparación antes de la revelación en Sinaí. Escuchen esto, mis hermanos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. 6 días. Preparando al siervo para que se pueda mostrar la gloria de Jehová. Este capítulo captura los eventos del ascenso y descenso de Moisés en el monte Sinaí y comparte esa similitud extraordinaria, mis hermanos, que vemos en los eventos de la transfiguración. Miren, por ejemplo, Marcos 9:2 nos dice, Jesús lleva a 3 discípulos a la montaña. Éxodo 24, versículos 1 y 9 dicen, Moisés sube al monte con 3 personas nombradas, más 70 de los ancianos. Marcos
9, 2 y 3 dice, Jesús se transfiguró y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Éxodo 34, 29 nos dice, la piel de Moisés resplandece cuando desciende de la montaña después de hablar con Dios. Es hermoso, mis hermanos. Ahorita iniciamos el estudio de Éxodo. Vamos por el capítulo 6, pero uno tiene que hacer el estudio antes. Yo cuando comencé el estudio, mi barba estaba bien negrita, mis hermanos, así conforme al tiempo se fue transfigurando. No se crean. Bueno, el segundo punto ahí, mis hermanos, que quiero llamar la atención es, los llevó a ellos solos a un monte alto. ¿Sí? Subir a la montaña tiene un gran significado en el Antiguo Testamento. Está asociado con entrar a la presencia de Dios y su santuario. No es casualidad que aparezcan en escena Moisés y Elías. Ambos hombres habían conversado previamente con Dios en las cimas de las montañas. Moisés en el monte Sinaí habló con Dios, Éxodo 31, 18. Y Elías en el monte Horeb, Primera de Reyes 19, versículos 9 y adelante, conversa con el Dios vivo. No es casualidad que estos dos hombres se aparecen en el escenario. Aquí tenemos a Jesús llevando a sus discípulos a la montaña, a la cima. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de tener un encuentro y una conversación con el Dios vivo. Ahora, audiencia, amigo, tengo la pregunta esta mañana. ¿Te has encontrado con Dios en tu vida hoy? ¿Has tenido ese encuentro? ¿Has conocido a Dios personalmente? Jesús subió a los discípulos al monte y se transformó literalmente ante los ojos de sus discípulos. Esta palabra en el idioma original habla que es literalmente una transformación, un cambio o se transfiguró. Ahí tomamos la palabra metamorfosis. Hubo un cambio. Pero no vamos a caer en el error o entender, mis hermanos, en el sentido que en ese momento Cristo se transformó y se hizo Dios. No es que Él hizo una transformación y en ese momento de su humanidad se hizo Dios. No, en este caso se estaba mostrando, fue más una revelación de lo que siempre estuvo ahí. Pero ahora es visible hacia afuera. La deidad, la naturaleza de Cristo como Dios estaba ahí, tanto como su naturaleza humana. Y el resplandor de su ropa anunciaba su divinidad y la gloria que vendrá por su resurrección. Ahí Cristo, en toda su belleza, estaba mostrando que Él es el Hijo de Dios, mis hermanos. Ellos estaban en la presencia de Dios. Esto fue un espectáculo asombroso, tanto que les causó gran temor. Llegamos al segundo punto, su identidad es aterrada por los discípulos, versículos 5 y 6. Marcos señala que la transfiguración causó gran temor en los discípulos. Estar en la presencia del Señor causa verdadera temor reverente. No nos olvidemos de eso, iglesia. Vean lo que versículos 5 y 6 dice. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados, espantados. La palabra original quiere significar ahí que es gran temor. Es un gran terror. Tenían un miedo inexplicable. El apóstol Pedro estaba tan abrumado por el miedo que no sabía qué hacer o decir. No sé si algunos de ustedes tienen ese amigo o familiar que siempre termina diciendo
algo inapropiado o a veces una tontería. Y especialmente lo dice cuando se encuentra nervioso o en momentos incómodos. Y uno se queda, ¿por qué dijiste eso? ¿Cuál fue la razón? Bueno, Pedro estaba teniendo este momento. En este momento se sobrevino el temor y dijo algo que se le vino a la mente. Pero no nos dicen por qué. Varios comentaristas especulan por qué dio esta sugerencia de hacer 3 enramadas. Pero Marcos no nos da una explicación, no nos dice por qué. Solo nos dice que Pedro tenía miedo, se espantó. Cayó un espanto sobre él y estaba tan nervioso y asustado que sin darse cuenta reacciona y da su sugerencia. Mis hermanos, yo no pienso que Pedro lo hizo de esta manera, ¿verdad? Rabí, bueno, es que, ¿verdad? No era con esta actitud. Yo pienso que con ese temor y temblor, Rabí, yo pienso que es bueno que hagamos una enramada. Y le salió y se quedó calladito, pensando, ¿ahora qué dije? Porque hace poco en el capítulo 8 dije otras cosas y ahora volví a meter la pata y se quedó espantado. Como su amigo, ¿verdad? O familiar que le hace uno a eso y se queda. Y yo pienso de momento, mi imaginación ya estaba pensando que Moisés y Elías estaban, ¿what? ¿Qué? Reaccionándose a las cosas que dijo Pedro. Pero mis hermanos, detengámonos un segundo para considerar el contexto literario. Solo pensemos que unos días antes Pedro hizo la confesión de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Bueno, tú eres el Cristo. Luego, como lo explicó el pastor Gilberto la semana pasada, tuvo que ser reprendido por Jesús, porque se opuso al plan de redención de Dios. Tuvo una confesión pública y después tuvo un regaño, una reprensión pública de parte del Señor. Y aquí Pedrito lo encontramos otra vez, mis hermanos, dando sus sugerencias. El personaje de Pedro siempre me llama la atención porque en lo personal yo me puedo relacionar con él. Yo pienso, igual si yo estuviera ahí en la transfiguración, vería una bobera también, mis hermanos, una tontería, porque el espanto lo engaña a uno, le gana. Y esa es la respuesta que se espera de cualquier persona finita y pecaminosa, mis hermanos. Están en la presencia del Santo. Estar en la presencia del Santo nos debe de llenar con terror. Mateo 17:6 dice, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Estar en la presencia de los santos debe causarnos miedo y temblor, iglesia. Es un temor que nos lleva a reverenciarlo. Y yo pienso que es algo importante, y yo le he dicho a mi congregación que si hay algo dentro de la iglesia evangélica, es que tengamos una dosis más del temor de Jehová, el temor de Dios. De entender que estamos en la presencia de los santos, está en la presencia de lo Altísimo, estar en la presencia del que es recto y justo. Y vemos este terror en los discípulos. Y aquí nos lleva al tercer punto. Su identidad es afirmada por el Padre. Versículos 7 y 8. A continuación, Marcos nos cuenta que en ese momento una voz salió del cielo. Y es la voz del Padre celestial que afirma. Aquí vemos la afirmación del Padre, la primera persona en la Trinidad, afirmando la identidad y autoridad divina de Cristo. Ven ahí otra vez en el pasaje, versículos 7 y 8. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron de alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo.
Hermanos, la aparición de la nube es el anuncio de la Shekinah, o que conocemos la gloria de Jehová. La presencia de Dios y su manifestación entre su pueblo. En ese momento la gloria de Jehová cubrió el monte. En ese tiempo, en ese lugar, los discípulos se encontraron con lo divino. Ahora, nuevamente vemos esa similitud con la experiencia sobrenatural de Moisés en el monte de Sinaí. Por ejemplo, vean ahí Marcos 9:7, dice, Dios aparece en forma velada en una nube que hace sombra. Y en Éxodo 24:15-16 dice, Dios aparece en forma velada en una nube que lo cubre. Y también nos dice Marcos 9:7, una voz habla desde la nube. Y en Éxodo 24:16 dice, en una voz habla desde la nube. En dos eventos, en Éxodo 24, Marcos 9, escuchamos que viene una voz desde la nube. La voz del Padre. La voz del Padre afirma la identidad de Jesús. Él dice, mi Hijo amado, y da las órdenes o el orden de escucharlo. Oigan a Él, oigan al Hijo. O sea, esto no es algo opcional, ahí es un imperativo, es un comando de oír al Hijo. Deben escuchar y obedecer todo lo que ha dicho acerca de su misión mesiánica, porque se cumplirá. Escuchen al Hijo, porque Él es el Hijo de Dios. Escuchen al Hijo, porque Él es el Mesías. Iglesia, ¿a quién más vamos a escuchar sino solo a Cristo? Llegamos al cuarto punto. Su identidad es ocultada hasta su resurrección. Después de todos estos eventos, Marcos explica que al bajar del monte, Jesús instruyó a sus discípulos que no se le dejaran, o se lo dijeran a nadie, perdón. No se lo digan a nadie. Eso es después de su resurrección. Y era algo que no entendieron ellos. No entendían de qué está hablando de la resurrección. Veamos ahí en el pasaje, cuando bajaban del monte, en versículo 9, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Jesús tenía el tiempo determinado, exacto, para su exaltación y cuando se debe proclamar las buenas nuevas de que ha sido resucitado y glorificado. Todos estos acontecimientos apuntan, anticipan la mayor gloria que será revelada del Salvador resucitado. Todo lo que nos está preparando nos está llevando a ese clímax de la historia, que Cristo entregó su vida en la cruz, fue sepultado y Él resucitó, mis hermanos. Él resucitó. Y eso nos está preparando para llegar a ese tiempo que Él ya vino proclamando y diciendo a los discípulos en el capítulo anterior, cuando Él anunció por primera vez su muerte. ¿Verdad? En el capítulo 8, Él ya anunció su muerte por primera vez. Y vienen dos oportunidades más donde Él va a proclamar y va a anunciar su muerte. En sí, Él lo venía diciéndole a los discípulos que Él tenía que morir. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocultarlo? Bueno, no es nuestro trabajo de anunciar y decirle a todos que Cristo ha muerto. ¿Por qué los discípulos tenían que ocultar esto tan importante? Y la respuesta corta que nos da Jesús es que no ha llegado el momento.
El tiempo ya estaba determinado, el tiempo en lo que se tenía que revelar la misión mesiánica de Jesús no iba a llegar hasta que Cristo resucitó. Primero el Hijo del Hombre debe sufrir y morir, como Él lo explica en capítulo 8, versículos 31. Y aquí en este pasaje, mis hermanos, Él usa el término Hijo de Hombre. Y este es un título mesiánico. Y es un título también que a la vez indica que Él es verdaderamente humano. Tanto el Hijo de Hombre mesiánico es un ser humano. Le quiere dejar claro que el Mesías en forma de hombre debe sufrir, morir en la cruz y después será resucitado y glorificado entre los muertos. Y es algo que ellos no podían captar, porque ellos estaban esperando algo distinto. Ellos estaban anticipando otro Mesías. Y llegamos al quinto punto, su identidad es anticipada. Versículos del 11 a 13. Finalmente, Marcos indica que los discípulos entendieron de los escribas religiosos que Elías va a venir primero. Jesús aclara que los escribas malinterpretaron los pasajes mesiánicos acerca del Mesías de una manera errónea y incorrecta, mis hermanos. Veamos el versículos 11 y 13. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo, y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado, pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana, oyente, amigo. ¿Cuáles son tus expectativas de Jesús? ¿O qué tipo de Salvador estabas anticipando? ¿O qué tipo de Salvador se te ha presentado? Hay que pensar un poco si en este movimiento, si uno viene del movimiento Prosperidad Carismático, se nos ha presentado una imagen de un Jesús, un Mesías Salvador erróneo. Y a veces tenemos expectativas y anticipaciones de Jesús que nos van conforme a la persona que vemos en la Biblia. Y algo similar estaba pasando en el tiempo de los discípulos. La creencia popular de los escribas durante el tiempo de Jesús es que la reaparición de Elías y Moisés señalaría el fin de los tiempos. Ellos esperaban un Moisés, un Elías y un Mesías guerrero, mesiánico, poderoso, libertador, conquistador. Y ellos sacaron esta interpretación del libro de Malaquías. Si abren su Biblia a Malaquías 4, y Malaquías es uno de los libros de los profetas menores que se esconde, ¿verdad? Está escondido en la área de la sección de los profetas menores. Pero escuchen lo que dice Malaquías, o si no lo van a poner aquí en la pantalla. Dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si sabemos nuestra historia bíblica, sabemos que Moisés fue el primer libertador de Israel.
Para eso lo llamó el Señor, para ser el redentor y libertador, de llevar el pueblo de la esclavitud de egipcio hacia la tierra prometida. Y en el tiempo de Jesús la gente estaba esperando un profeta como Moisés lo proclamó y lo profetizó en Deuteronomio 18:15. Iba a ser el profeta mayor, el profeta que iba a venir a poder cumplir la misión del Mesías. Y él iba a aparecer, mis hermanos, él se iba a presentar para poder venir a liberar finalmente a Israel y redimir al pueblo ya por todo y final. Y se suponía que Elías también iba a aparecer en la escena. Y cuando Elías se iba a aparecer, era ya el tiempo que se estaba señalando, anunciando, que venía el tiempo del fin y Dios finalmente iba a redimir a Israel. Moisés y Elías era algo escatológico, algo que nos estaba marcando que ya viene el fin del tiempo. Y cuando estos dos personajes venían a la escena, eso ya era de anunciar que el Mesías estaba para llegar. Iba a seguir esa figura y era un rey mesiánico, un rey poderoso, un rey que iba a venir a conquistar los enemigos de Dios. Iba a establecer su reino y iba a redimir a Israel. Y Israel iba a estar sobre todos sus enemigos. Así que por eso, mis hermanos, cuando los discípulos hacen esta pregunta válida, es válida la pregunta de los discípulos, porque ellos escucharon de los escribas, escucharon de los expertos de la ley, que iba a venir este tipo de Mesías. Pero paremos un poco y pensemos, mis hermanos, lo que está sucediendo aquí en este pasaje. Es algo que vemos muy frecuente en los discípulos. Los discípulos que estaban cuestionando, es lo que estamos viendo ahí, estaban cuestionando la enseñanza de Jesús. Y estaban poniendo a prueba lo que enseñaba Jesús acerca su misión, su ministerio, el evangelio que él vino a proclamar, y lo estaban poniendo en contra, a prueba de la opinión popular. Yo creo que eso es algo que muy frecuentemente los pastores batallamos, mis hermanos. Que en la iglesia vienen muchos con autores que tienen sus opiniones sobre Jesús y presentan un Jesús que no es bíblico, un Jesús que no va conforme a la persona y la identidad que está revelada en la Biblia. Y por eso es la importancia de la predicación expositiva, por eso es importante este ejercicio que están haciendo sus pastores de llevar a la iglesia por medio de las Escrituras para llegar a entender realmente quién es Jesús. Pedro y los discípulos estaban con esa inquietud. Ellos no entendían. ¿Cómo que yo acabo de decir que tú eres el Cristo, pero tú me estás diciendo que vas a morir, pero después vas a resucitar? Era algo que ellos no podían entender. Pero Jesús no estaba preocupado por la opinión popular. Él tenía que proclamar lo que es veraz acerca de su persona. Y por eso en el versículo 12 vuelve a usar él el título del Hijo del Hombre. Quería enfatizar de nuevo que el Mesías debe sufrir mucho y ser despreciado. Su proclamación de un Cristo que muere, sufre y será resucitado no cuadra con la creencia popular. Y a veces en las iglesias lo que queremos ocultar el mensaje de la cruz. No queremos proclamar que hay un Cristo que sufrió, hay un Cristo que dio su vida. Ellos esperaban un Mesías conquistador. No tenían en mente del siervo sufriente que encontramos en Isaías 53. Y si nosotros proclamamos a un Cristo que es bíblico, correcto, tenemos de presentar
que Cristo es el siervo sufriente, que vino a sufrir, que vino a dar su vida por mil pecadores, y Él tomó la copa de la ira del Padre en la cruz. Es lo que está diciendo el pastor Gilberto la semana pasada, ese contraste de que nosotros tenemos que ser fieles de proclamar esta verdad, que Cristo murió. No, mis hermanos, ahora vemos un Cristo que es como un gurú, un Cristo que es como un genio, que un Cristo que Él place y nos da todos nuestros deseos. Solo tengo que ir y preguntar y Cristo me va a dar prosperidad, sanidad, me va a dar riquezas, me va a dar una vida sin problemas. Pero ni el mismo Hijo se apartó de la importancia de que Él tenía que tomar su cruz. Por eso hago esta pregunta: ¿cuáles son tus creencias acerca de Jesús? ¿Se basan en las nuevas opiniones populares de los gurús, de los cantos, de ciertas canciones de adoración que nos presentan a un Cristo erróneo? Por eso me deleité de que ustedes cantaron himnos, canciones bíblicas, teológicas, que hablan y se enfocan en la obra redentora de Jesús. Con las canciones, los libros, los programas, nos quieren presentar un Jesús no conforme a la identidad de la Biblia, no basado en la autoridad de las Escrituras, mis hermanos. Y ahí Jesús aclara, tenía que aclararle a los discípulos, y Él aclaró que Jesús ya vino en la persona de Juan el Bautista. Y sabemos cómo padeció también Juan y entregó su vida, que Él vino a anunciar también un llamado de arrepentimiento, que ahora no es popular de llamar a la iglesia a vivir una vida de obediencia santa y en arrepentimiento, mis hermanos. Y con esto Jesús quiere dejar ya bien cimentado y quiere dejar muy claro que el segundo Moisés ha llegado. Él es el profeta que se estaba esperando. Y mis hermanos, la transfiguración y la aparición de la gloria Shekinah vinieron a anunciarlo. Vino a anunciarse con toda gloria y majestad que el Hijo de Dios vino a dar su vida, como escuchamos en Marcos, o vemos en Marcos 10:45, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. En conclusión, mis hermanos, hablándole al creyente, después de observar los detalles de la transfiguración de Jesús, les presento la misma pregunta que les hizo Jesús a los discípulos. ¿Quién dices que soy? Creyente, ¿quién es Cristo en tu vida? Sabemos que para el creyente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Hemos llegado a conocer y aceptar estas verdades por obra del Espíritu Santo y su palabra. Nos recuerdan la maravillosa realidad de la encarnación, o que Dios se hizo hombre. ¿No habló esto el apóstol Pablo de esta maravillosa verdad en Filipenses capítulo 2, 5 en 11? Que Jesús, aunque existía en forma de Dios, se humilló y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Quiero también hacerles consciente, iglesia, esta mañana, de un peligro que hay muy presente y que enfrentamos. En ocasiones podemos asumir un sentimiento de monotonía, de lo repetitivo, y tomar una actitud, bueno, ya lo escuché. Otra vez vamos a escuchar esto, eso ya lo sé. Como una vez estaba ministrando a un familiar, me dijo, no me vengas con eso, ya me sé toda la Biblia. Yo, no, perdón, ok. ¿Cómo puede uno reaccionar y de que alguien le diga, no me diga nada, yo ya sé toda la Biblia, mis hermanos?
Pero quiero llamarle la atención que no tomemos esta actitud, que reflexionemos sobre el significado, las implicaciones de lo que hemos visto, la importancia de la transfiguración, de ver cada día predicarnos el Evangelio a nuestras vidas personales. Necesitamos que se nos recuerden las verdades esenciales del Evangelio, como la transfiguración, que revela la gloria de Cristo, o verdades sobre su muerte, sepultura, resurrección. Hermano, constantemente tienes que estar predicándote las verdades del Evangelio. ¿Cuántas veces no tenemos que repetir las cosas a nuestros hijos? ¿Te cepillaste los dientes? ¿Te cepillaste los dientes? ¿Ah? ¿Qué? Levantaste, limpiaste tu cuarto y hay esa repetición y pensamos que ahora nosotros de adultos como si ya se nos queda muy marcada grabar las cosas. No pregúntenle a mi esposa y también a mí le pasa lo mismo conmigo. ¿Hiciste esto? No, se me olvidó. ¿Ya sacaste la basura? ¿Qué? Sí, ya te lo acabo de decir hace 5 minutos. Se me olvidó. Hermanos, el otro peligro que enfrentamos es ser influenciados por creencias populares y erróneas acerca de Jesús. Estén alertos, mis hermanos. Pasen todo. No es que los pastores quieren controlarlo o no, porque eso ya sería una secta, pero hay que tener cuidado. Y si es, hermano, ¿usted qué piensa de eso? Filtrarlo por los ancianos y los pastores. ¿Usted qué piensa acerca del ministerio? Vi este nuevo libro de una nueva perspectiva de Jesús, etcétera, y puede filtrarlo y tener esa buena conversación teológica con sus pastores. Tener muy cuidado de ideas que denigran tanto su naturaleza divina como humana, que le están robando la gloria de Jesús. Pero también no nos quieren presentar a un Cristo que es o fue hombre. Estas dos cosas nos presentan una identidad completa de Jesús. Ahora la aplicación para el no creyente esta mañana. Yo te quiero hacer la misma pregunta. ¿Quién es Jesucristo para ti? Los dejo con las palabras del autor cristiano C.S. Lewis, que en su libro Mero Cristianismo escribe lo siguiente, y con esto concluyo. Aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de Él, hablando de Cristo, estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no aplica a un gran maestro moral. O era un lunático, era un loco por las cosas que dijo, o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. ¿Este hombre fue y es el Hijo de Dios? ¿O de lo contrario, fue un loco o algo peor? Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.